Bueno muchachos, buenos días. La idea del día de hoy es hacer la retroalimentación y para poder hacerlo, entonces lo primero que tenemos que saber es cómo se descompone una fuerza. Para este caso vamos a ver el triángulo, este triángulo que está aquí. Si se dan cuenta, el triángulo es de una fuerza que se está haciendo, digámoslo, en diagonal. Tiene un ángulo, que en este caso es el ángulo θ, y podemos descomponer la fuerza hallando cuánta fuerza hay a lo largo del eje X y cuánta fuerza hay a lo largo del eje Y. Vamos a recordar que seno del ángulo o seno de θ es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno del ángulo es igual al cateto adyacente al ángulo sobre hipotenusa, y por lo tanto para este caso tendríamos que, con respecto al ángulo, el cateto opuesto es FY y el cateto adyacente al ángulo es Fx. Por lo tanto, tendríamos que el seno del ángulo es Fy, porque es el cateto opuesto, dividido entre F, que es la hipotenusa. Y coseno del ángulo es igual, en este caso coseno de θ, es igual a Fx, porque es el cateto adyacente al ángulo, dividido entre F, que es la hipotenusa. Como la idea es para descomponer la fuerza, la idea es encontrar los valores de Fy y de Fx, tenemos que despejar Fy y Fx de las dos ecuaciones que construimos anteriormente. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos que Fx es F coseno del ángulo y que Fy es F seno del ángulo. Ahora bien, vamos a hacer un ejemplo. Digamos que se tiene una fuerza de 10 newtons con un ángulo de elevación de 37 grados. ¿Cuáles son las componentes de la fuerza? Entonces, para este caso lo primero que hacemos es el dibujo. Si vemos, ahí está el dibujo donde F vale 10 newtons y tiene un ángulo de elevación. ¿Qué quiere decir ángulo de elevación? Que con respecto al eje horizontal se elevan 37 grados con respecto a ese eje horizontal. Aquí el eje horizontal son los puntos rojos que están, o la línea punteada roja, ¿sí? Y respecto a esa línea se va a elevar 37 grados la flecha que representa la fuerza. Entonces, miremos cómo quedaría. Ya habíamos dicho que para encontrar Fx y Fy lo único que había que hacer era multiplicar el valor de la fuerza por el seno del ángulo para el caso de Fy, que sería el cateto opuesto al ángulo, y para el otro caso Fx sería F por el coseno del ángulo, porque Fx es el cateto adyacente al ángulo. Para este caso particular tendríamos que, si la fuerza es 10 newtons, tendríamos que multiplicar 10 por el seno del ángulo, que es 37 grados. 10 por el seno del ángulo da 6 newtons y ese sería el valor de la fuerza Fy. Y para el caso de Fx tendríamos que multiplicar 10, que es el valor de la fuerza, por el coseno de 37, donde que 37 es el ángulo, y eso aproximadamente nos da 8 newtons. Bueno, otra cosa que vi que tenían dificultad es en qué es una fuerza paralela y qué es una fuerza perpendicular. Entonces vamos a suponer que vamos a mirar cuál es la fuerza paralela y perpendicular a un desplazamiento, ¿sí? En este caso vamos a decir que el desplazamiento es la flecha azul y que la fuerza va a ser representada con una flecha roja. Cuando la fuerza es paralela, ¿qué quiere decir? Que si nosotros tenemos, como en este caso, la fuerza en rojo y el desplazamiento en azul, nunca se van a tocar, ¿sí? Es decir, si yo trazo una línea donde F sería la flecha y la largo y la largo y la largo y la largo y la largo, y donde el desplazamiento, que es la flecha azul, la largo, la largo, la largo, la largo, nunca se van a tocar, ¿sí? Ahora, si yo coloco una encima de la otra, ¿sí? Si coloco la fuerza encima del desplazamiento, van a tocarse en todos sus puntos, es decir, nunca se van a desviar, nunca va a haber una partecita de esa línea que se va a salir con respecto a la otra línea.
Entonces, eso es paralela. ¿Y qué es perpendicular? Bueno, entonces una fuerza es perpendicular al desplazamiento cuando entre las dos se forman 90 grados. ¿Sí? Entonces, en el primer caso, tenemos que se forma un ángulo de 90. En el segundo caso también se forma un ángulo de 90. En el tercer caso también, igual en el cuarto caso. Como podemos ver, existen diferentes posibilidades de que sea perpendicular, ¿sí? Pero siempre cuando una fuerza es perpendicular al desplazamiento o una fuerza es perpendicular al radio, entre esos dos flechas deben formarse un ángulo de 90. ¿Okay? Bueno, y sabiendo eso, ahora vamos a mirar qué es torque. Entonces, habíamos hablado de que torque es qué tan efectiva es una fuerza para cambiar la velocidad de giro. Y habíamos dicho que el torque era igual a... Otra vez. Y bueno, ahora vamos a mirar qué es torque. Y habíamos dicho que torque es qué tan efectiva es una fuerza para cambiar la velocidad de giro. Entonces habíamos visto un ejemplo con unas puertas, donde a la puerta la habíamos abierto y cerrado y que habíamos mirado que si estábamos más lejos del eje de giro o más cerca era más difícil, o sea, se necesitaba hacer una fuerza mayor. Y habíamos dicho que si uno miraba la puerta desde la parte de arriba, es decir, una vista superior, íbamos a tener algo como esta imagen que está aquí. Entonces, donde esta R es el radio de giro y este circulito que está aquí es el eje de giro, ¿sí? Y se hace una fuerza. Ya habíamos hablado de que la fuerza más efectiva para hacer que cambie la velocidad de giro es la fuerza perpendicular. Por tanto, habíamos llegado a que el torque era igual a la fuerza perpendicular al radio de giro multiplicada por la medida del radio de giro. Y entonces la ecuación como tal o la fórmula de torque va a ser F perpendicular al radio de giro por radio de giro. Y las unidades que va a tener va a ser newtons por metro. ¿Listo? Newtons por metro. Ahora vamos a mirar el ejemplo. Bueno, entonces el ejemplo que vamos a hacer es uno de los ejercicios que ustedes ya hicieron. Dice así: calcule el torque o la torca, magnitud y dirección alrededor del punto O debido a la fuerza F en cada una de las situaciones mostradas en la figura 10.37. En todos los casos, la fuerza F y la varilla están en el plano de la página. La varilla mide 4 metros de largo y la fuerza tiene magnitud F igual a 10 newtons. Voy a hacer en este caso el ejercicio D, donde se puede observar que hay una fuerza que está dibujada en rojo, que se está aplicando y que desde el punto final de la varilla hacia atrás, hacia el punto O, se está realizando la fuerza a 2 metros del final de la varilla. Y esa fuerza se está haciendo con un ángulo de 60 grados con respecto a la horizontal. ¿Listo? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta, bueno, vamos a hacer nuevamente el dibujo. Nos fijamos que la fuerza es de 10 newtons, que hay una distancia de 4 metros en la varilla, que la fuerza se está haciendo a 2 metros, 2 metros antes del final de la varilla. Entonces, la primera pregunta que nos debemos hacer para poder determinar el torque es, bueno, ¿cuál es el valor de la fuerza perpendicular al radio de giro? En este caso, la fuerza no tiene un ángulo de 90 grados con respecto a la horizontal o a la varilla. Como no tiene ese ángulo, quiere decir que la fuerza no es perpendicular. Hay que buscar cuál es el valor de la fuerza perpendicular. Entonces, ¿cómo se haría? Entonces, primero vamos a recordar o vamos a mirar el dibujo, que es este que está aquí. Y ese dibujo lo podemos representar donde F perpendicular, ¿sí?, que tiene 90 grados, es el cateto opuesto al ángulo de 60.
¿sí? Entonces vamos a recordar, seno del ángulo es el cateto opuesto sobre hipotenusa. Por lo tanto, el seno del ángulo es la fuerza perpendicular al radio, ¿sí? A la varilla, entre la hipotenusa, que en este caso la hipotenusa es la fuerza. De ahí vamos a despejar F perpendicular al radio. Como la fuerza, ¿sí? Como la fuerza F está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Y nos quedaría que F por el seno del ángulo es igual a la fuerza perpendicular a la radio de giro, a R. Reemplazamos los datos, F vale 10, seno de 60 es seno de 60, porque el ángulo es 60, y nos da como resultado que 10 por 0.86, porque 0.86 es el seno de 60, y al final nos da que 8.6 newtons es la fuerza perpendicular. O sea, 8.6 newtons es la fuerza efectiva para hacer girar la varilla. Y por otro lado, el radio de giro. ¿Qué pasa con el radio de giro? Pues si la fuerza, o sea, el radio de giro, ¿qué es? El radio de giro es la distancia entre el eje de giro al punto donde se está realizando la fuerza. En este caso, desde el eje de giro hasta el punto donde se está realizando la fuerza son 2 metros. Como ya tenemos todos los datos completos, tenemos la fuerza perpendicular al radio de giro y tenemos cuánto es el valor del radio de giro, simplemente lo que hace falta es multiplicar. Recordemos, la fuerza perpendicular al radio de giro nos dio 8.6 newtons y el radio de giro son 2 metros. Por lo tanto, el torque son 19,2 newton por metro y esa es la respuesta. De igual manera deben hacer los demás ejercicios.